Todo diálogo enmarcado en un Estado de Derecho y la ley, bienvenido sea, y además bienvenida sea la actitud de los dirigentes de descifrar un poco las declaraciones subidas, porque bueno, es una situación grave donde hubo la muerte de un chico y bueno, hay que empezar a resolver desde el marco de la ley y además desde el marco de la actitud humana de encontrar puntos de acuerdo para resolver el conflicto. Ya se sabe, si bien hay pericias realizadas, ¿se sabe si fue correcto el accionar de las fuerzas federales en este operativo? Todavía yo no tengo información oficial de la justicia, que es la que tiene que dictaminar esto. Esperemos que sea pronto porque es esencial tener, para el lado que sea, una definición concreta y que la justicia, con las pruebas en mano, así lo pueda determinar. Preguntarle por la preocupación que hay en Buenos Aires, me imagino también por este tema de parte del presidente Mauricio Macri, de todo el gabinete. Sí, es un tema que nos ocupa desde que estamos en el gobierno, es un tema que hubo un retraso institucional en la resolución del cumplimiento de un derecho constitucional, una ley que la tuvimos que prorrogar este año después de 12 años de existencia de esta ley. La ley tenía una existencia inicial de 4 años y se fue prorrogando y prorrogando, hablando o de la ineficiencia o de la falta de voluntad política de resolver esto. Si nuestra decisión ahora es resolverlo, es para cumplir un mandato constitucional específico, que es el cuidado y la protección y la creación de ciudadanía de los pueblos originarios. Esto es el camino, es una ley en la cual se crean las comunidades originarias, y desde estas comunidades originarias hay procesos específicos para que ellos puedan tener sus terrenos bajo dominio de propiedad comunitaria. Es todo un procedimiento y que hay que cumplirlo, porque si no, lo que puede haber es exceso también que existan comunidades que no son comunidades o territorios que no son territorios sagrados o que no tienen un origen antropológico en el cual se sustente el pedido. Así que todo eso, por eso la ley y las instituciones tienen que ser respetadas. Río Negro está muy avanzado en esto, hay muchas comunidades que se resolvió desde el 90 que empezó esto, caso de mi pueblo en el Bolsón, por allá por los 90, la comunidad mapuche Nahuelpan, la Rinconada Nahuelpan, así son casi 1.200 hectáreas de hace muchos años que están los hijos de los hijos, los nietos ya y los bisnietos viviendo ahí hace muchos años, y se resolvió en la forma pacífica y se construyó una comisión de desarrollo de comunidades indígenas en Río Negro que tiene representatividad de las comunidades, donde está la institucionalidad que la ley manda, así que bueno, tenemos varias herramientas como para resolverlo. Sergio, a partir de las declaraciones fuertes, contundentes de la propia ministra Bullrich, de Garabano, de Peña mismo, el discurso que hoy por ahí escuchamos de parte de referentes rionegrinos como vos es un poco más tranquilo, digamos, hay tranquilo en términos de verborragia discursiva. ¿Hay una intención de bajar los decibeles de alguna manera en este sentido? Las sociedades que progresan son las sociedades pacificadas y nosotros no podemos... Primero, no podemos negar los conflictos y para eso se crearon las instituciones, y la institución pacificadora clave en Argentina es la Constitución. La Constitución surge después de todo un proceso de convulsiones de guerras internas y surge como elemento constitutivo de pacificar el territorio donde nosotros tengamos reglas de juego y entender cómo se resuelven los conflictos. Nosotros como gobierno, desde el presidente a cualquier funcionario, vamos a decir, todo conflicto que se resuelva dentro de la ley lo vamos a encaminar dentro de la ley y vamos a buscar que la ley lo encamine, y para eso hay instituciones. Así que este sector violento que está viviendo acá en Río Negro o en Chubut, creemos que está fuera de la ley, y eso no es ser potente en la definición, lo define la propia acción violenta, lo define. Así que ahí nosotros intentamos que la justicia sea la que tome este lugar, porque en estos casos es la que debe actuar la justicia. Después están las otras instituciones que deben resolver las cosas de fondo, porque esto no es solamente una cuestión indígena, está sustentada en un problema territorial que tiene Argentina. Tenemos 4.100 tomas a nivel nacional. Hay fiscaleros que no son indígenas, que hace 70 años que están con un título precario de tenencia de campo. Tenemos dificultades en gestionar esa titularización, que es la clave
para un desarrollo sustentable de cualquier territorio. Así que me parece que ahí está el tema. Y por otro lado, en Bariloche tenemos otro problema institucional grave, que el juez, un juez subrogante, que hace 3 años casi que ya no se resuelve, eso institucionalmente también retrasa y no le da accesibilidad como exige la Constitución y como exigimos todos a la justicia en tiempo y forma como tienen estos casos. ¿No estás de acuerdo entonces cómo está accionando el juez? Y la justicia acá tiene un retraso grave, que es el tema de no haber protegido el lugar donde se va a dictaminar, donde se van a levantar las pruebas para clarificar la situación. Me parece que hay un delay y un retraso, pero bueno, tendrá sus justificaciones técnicas, procesales, como para hacerlo, porque si no, el debido proceso no se está cumpliendo. Y ahí es donde es el resguardo para todas las partes que están en el conflicto. Es el resguardar el lugar, va a resguardar al sector que se autodenomina como una comunidad, como también la prefectura que estuvo también con orden judicial. Los dos sectores tienen que tener el resguardo del lugar del hecho para resguardar las pruebas necesarias para que la justicia dictamine a derecho. Peña y la misma ministra afirman de que no se pone en duda y que no hacen falta incluso pruebas para evaluar el accionar de las fuerzas, puntualmente en el operativo del sábado. ¿Estás de acuerdo con esto? A ver, las fuerzas van por orden judicial y actúan en base a derecho y van con un mandato de proteger un lugar y tratar de proteger un lugar que la justicia determinó que estaba siendo ocupado en forma ilegal. Después, ¿cómo vamos avanzando? Si nosotros vamos con la justicia, la herramienta de la justicia en este caso fue la prefectura y dice que la atacaron. Nosotros, desde el Ejecutivo, se tiene que creer esa palabra y la justicia va a determinar si la palabra que dijeron esas fuerzas no eran verdades o sí. Así que hay que esperar que la justicia en esto determine si lo que dicen nuestras fuerzas es verdad o no, y para eso hay que cuidar las pruebas.